Hola muchachas, muy buenos días. Pues hoy vamos a empezar con el bloque número 3 de nuestro material de apoyo. Anteriormente yo les había comentado que íbamos a ver pues las ramas prioritarias del derecho. Este bloque va a comprender todo lo relacionado con el derecho penal. Se trata de comprender la importancia de la aplicación del derecho penal en la sociedad. Recapitulando un poquito lo que es el concepto de derecho que les di, si mal no recuerdo, en la primer clase del semestre pasado, que vimos que el derecho era el conjunto de normas jurídicas que regulaba la conducta del hombre ante la sociedad y tiene como finalidad u objetivo el bien común y la paz social. Este concepto pues es básicamente universal, adecuado a las necesidades del país en que, en que se maneje dicho concepto. Bueno, eh, explicado lo anterior o recapitulado lo anterior, eh, pues establecemos que el concepto de derecho, donde se establece que es el conjunto de normas jurídicas que regular, observar, lo tomamos, observar, vigilar el comportamiento del hombre ante la sociedad. Pues básicamente si nosotros tenemos un mal comportamiento o realizamos acciones que son perjudiciales para la sociedad, pues lógicamente vamos a tener una sanción, la cual puede llegar a ser una multa o hasta una pena privativa de la libertad. Eh, Les doy un ejemplo, a lo mejor muy, a lo mejor me van a decir pues muy coloquial, pero por decirlo así, cuando nosotros eh, en casa, por decirlo así, nosotros en casa tenemos reglas, tenemos esas reglas, nosotros tenemos que acatarlas. ¿Por qué? Porque mamá y papá las imponen. En este caso, cuando estábamos pequeñas, a lo mejor nos decían, es que tú no le tienes que pegar a tu prima. Ahí ya te decían cuáles eran los lineamientos, qué era lo que tú no tenías que hacer. Y si lo hacías, a lo mejor te daban te llamaban la atención o te daban un manotazo, no sé. Dependía de cuáles eran las reglas que papá y mamá imponían. Posteriormente, cuando ya se tiene una cierta edad en la cual a lo mejor ya empezamos a salir, que con la amiga, que con el novio, que con los primos o cosas por el estilo, si mamá y papá te dicen, vas a ir a la fiesta, pero vas a llegar a las 12 de la noche y llegas a las 2 de la mañana, a lo mejor el castigo que te van a imponer pues va a ser el estar castigada, no sé, un mes, 2 meses, sin poder salir, que te quiten el internet, que te quiten el celular o algo por el estilo. Depende de qué sanción papá y mamá impongan, porque ya sería, eh, básicamente ya sería la sanción que ellos impongan, que ellos crean que sea la mejor para que tú entiendas que hiciste mal y que si vuelves a realizar esa acción, pues vas a tener esa misma sanción o bien tendrás una más severa porque reincidiste en lo que no tenías que hacer. Bueno, pues vamos a eso. Eso, como les digo, es a lo mejor un ejemplo muy burdo. Pues básicamente el derecho penal se encarga de eso,
de las sanciones que se le tiene que aplicar a una persona que se comporta mal ante la sociedad. Viendo lo anterior, este va a ser un cuestionario que ustedes me van a tener que enviar como tarea el día de hoy, antes de las 4 de la tarde, pero van a tener que ver la clase completa porque si no, pues así no, ¿verdad? Así no va, no van a aprender y yo lo que quiero es que aprendan. Bueno, anteriormente en el derecho civil habíamos estudiado un poquito de lo que era a lo mejor sus antecedentes de forma histórica, también en lo que era em, en la época maya y en la época azteca. Aquí también lo vamos a recapitular, lo vamos a retomar, pero ahora en evolución del derecho penal en México como tipo historia. Bueno, vamos a ampliar un poquitín. La historia del derecho penal en México se divide en tres grandes etapas: en la época prehispánica colonial y el México independiente, que también el derecho civil se divide en dichas etapas, porque pues básicamente el derecho penal nace del derecho civil, porque como ya les había yo comentado anteriormente, pues yo considero que el derecho civil pues es la mamá de todas aquellas ramas. Bueno, durante la época prehispánica en el territorio de México existían grandes cantidad de pueblos y todos ellos con propia organización, con sus propias leyes y costumbres, las cuales eran representadas por básicamente la cultura maya y la cultura azteca. En el semestre pasado, recapitulando un poquito, ¿se acuerdan que yo les había hablado de lo que era que en la época maya, en la época de los aztecas y demás, pues se acuerdan que yo les habíamos hablado por encimita y les dije, esto lo vamos a ver de fondo, esto lo vamos a ver ya más adelante y todo eso. Vimos que las sanciones de los mayas eran más severas a las de los aztecas en algunas ocasiones, que se parecían, que a lo mejor era que los sacrificaban, que les quitaban el corazón por esto que esto y todo. Entonces, que se clasificaban por ser épocas pues muy severas. Las sanciones que tenían pues eran muy sangrientas y muy severas para quien infringía una ley en este caso. Bueno, vamos a conocer un poquito en este cuadro, vamos a analizar un poquito de lo que era la época maya y la época azteca, donde dice que en la época azteca las leyes penales eran muy severas, como ya les había comentado. Las penas podrían ser, no nada más eran estas, eran varias: la esclavitud, la muerte, los azotes y el destierro. El destierro es que te vayas o que te saquen de tu pueblo, de tu comunidad, y que ya no vuelvas jamás nunca a pisar esa comunidad o esa ciudad o tierra. Permitían los arreglos entre la víctima y su familiar y el acusado. En este caso, pues era como por decir que tenemos también esta figura. La tenemos también nosotros, que puede existir, por decir, mecanismos alternativos de solución de conflicto. En este caso, pues van familiares de la víctima, la víctima y el acusado, para poder así llegar a un arreglo, siempre y cuando el delito no sea de oficio. Crean un código penal llamado Netzahualcoyotl. Los mayas, el sistema de castigos era parecido al de los aztecas. Sin embargo, se juzgaban otro tipo de delitos. El proceso para juzgar era meramente público. El derecho maya se representaba como una estructura jurídica avanzada, con características propias adecuadas al pueblo y a su época. Bueno, ese es el punto número 1.
Pasamos al punto número 2, donde dice que a la llegada de los españoles desapareció el derecho de estos pueblos para dar paso primero a la aparición directa del derecho español y después a la creación del derecho especial para la Nueva España. La Nueva España, pues acuérdense que ya lo habíamos visto en la época colonial, pues que fue cuando nos colonizaron y pues ellos pues trajeron, los españoles trajeron lo que eran sus usos y costumbres y pues querían hacer, pues básicamente querían eh, imponer los lineamientos o las leyes que ellos traían de España. En el periodo se elaboró recopilación de leyes en las cuales se encuentran lo que son la ley de los reinos de la India de 1680. Hablando de México independiente, el primer código federal aparece en el año de 1872, el cual fue sustituido en 1929. Este código fue elaborado por el presidente en ese entonces de Plutarco Elías Calles, duró en vigor solamente 3 años, por lo cual en 1931 se sustituye nuevamente este código, el cual se considera demasiado represivo. Se hacen varios proyectos de sustituir el código de 1931, 48, 58 y 63, y todos estos eran demasiados autoritarios. En el 83, 91 y 94 elaboraron otros proyectos de reforma, ya vimos que son las reformas, los cuales pues eran más avanzados. Los códigos penales de cada entidad federativa, ¿se acuerdan que yo les había comentado que tanto pues existen códigos civiles federales, código penal federal, código de procedimientos penales federal? También existen códigos en cada estado. En este caso pues tenemos lo que es el Código Penal para el estado de Michoacán de Ocampo y el Código de Procedimientos Penales para el estado de Michoacán de Ocampo, el cual pues existen varias penas para delitos. El mismo Código Penal no puede aplicarse, por decir, en el estado de Jalisco, porque allá pues también tienen su propio código y pues un código no puede sustituir a otro. En este caso, el único código sustitutivo sería el Código Penal Federal. Es el único porque se aplica para toda la República. Pero por decir, si nosotros queremos tomar la ley de Jalisco, nosotros no la podemos aplicar en Michoacán, ni Jalisco, perdón, podría aplicar un código de Michoacán. ¿Por qué? Porque cada entidad federativa pues tiene su propio código y su propio código sustantivo, que es el código penal, y su código de procedimientos penales. Bueno, vamos a conocer un poquito del concepto de derecho penal, el cual dice que es el derecho, la rama, perdón, del derecho que estudia el fenómeno criminal, el delito, el delincuente y la pena. Se establece que es difícil definir lo que es el derecho penal, en virtud básicamente que no existe una sola concepción de este concepto. Depende del momento histórico en el que se desarrolle o la escuela a la que pertenezca el autor a la que se le expone. A continuación vamos a conocer un poquito de lo que es conceptos que ya pues han planteado distintos autores, distintos juristas, sociólogos en algunas ocasiones también. Frank von Liszt, el cual es un penalista alemán, establece que el
derecho penal es el conjunto de reglas jurídicas establecidas por el Estado que asocian el crimen como hecho y la pena como la legítima consecuencia. Carranza y Trujillo establecen que el derecho penal, objetivamente considerado como el conjunto de leyes mediante las cuales el Estado define los delitos, determina las penas imponibles a los delincuentes y regula la aplicación concreta de la misma en casos de incriminación. Cuello Calón establece que es el conjunto de leyes que determinan los delitos y las penas que el poder social impone al delincuente. Bernstein, el derecho criminal es la ciencia. Fíjense cómo maneja Bernstein. El derecho criminal es la ciencia que estudia el sistema de normas jurídicas reguladas del poder, el ius punendi nacional e internacional. Ius, ya sabíamos, ya lo habíamos visto, que es derecho. Punendi es punitivo, nacional e internacional. El derecho punitivo, nacional e internacional, determinan las penas derivadas de las acciones delictivas, las medidas de corrección y seguridad aplicables a los delincuentes y alguna indemnización correspondiente a las víctimas. Depende del establecimiento, desarrollo del orden jurídico, la defensa de la sociedad y la repersonalización, de los autores de aquella acción y una palabra, la realización de algunos derechos humanos violados. Yo tengo, nosotros estudiamos en la universidad, nosotros estudiamos un poquito a Bernstein cuando llevábamos lo que era la materia de derecho penal y adecuó para mí es un concepto adecuado a porque de cierta forma pues sí vincula lo que es un todo en este concepto. Maneja bien lo que trata básicamente la sustancia de esta rama del derecho. ¿Cuál es la finalidad del derecho penal? La protección de los intereses de la persona humana, la constitución de los bienes jurídicos. Dice que más no todos los intereses, solo aquellos de superior jerarquía a los que otorga esa protección mediante la amenaza y la ejecución de la pena. Nosotros establecemos que básicamente existen bienes jurídicos tutelados que toda persona tenemos. En este caso, nuestro bien jurídico tutelado y el que más protege el derecho penal, porque es el más sagrado, el que más tiene importancia en un ser humano, el bien jurídico tutelado, pues en este caso sería la vida, porque si no tenemos vida, pues lógicamente ya no se tiene nada. Entonces, el derecho penal básicamente el objetivo principal o el objetivo no principal, sino el objetivo en este caso del derecho penal es la protección de la vida, la protección del bien jurídico tutelado que es la vida. Bueno, aunado a lo anterior, aquí tenemos que el derecho objetivo y el derecho sustantivo, se dice que el derecho positivo mexicano adopta un término penal para calificar a sus códigos, tanto como sustantivo, que ya les había yo mencionado, que es el Código Penal, como objetivo, que es el Código de Procedimientos Penales. En este caso, pues hablamos de código sustantivo. ¿Por qué? Porque es de donde se sustrae la materia. La materia de donde se sustrae el jugo de esta rama.
el saber de qué se habla, de qué se trata, de cuánta penalidad tiene, por decir, el delito de robo, el delito de violación, el delito de abuso de confianza, de fraude, de lesiones, etcétera. Y el Código de Procedimientos Penales, pues en este caso te dice qué tienes que hacer y cómo tienes que llevar el procedimiento. Bueno, como derecho penal objetivo dice que se refiere a las normas jurídicas penales en sí, que ya les había comentado que era, pues es sustraer el jugo, por decir, de una naranja, es sacarle todo lo esencial. En este caso, pues buscaríamos lo que sería el jugo. Y el derecho subjetivo se refiere a la facultad de aplicar una sanción a aquellos que actualizan la hipótesis que prevé el ius penal. Ok, bueno, el derecho penal se ubica como una rama del derecho público porque tutela o protege los bienes jurídicos de los ataques a que afecte y lesione la seguridad jurídica, entendida esta como la forma que tiene el Estado para asegurar la coexistencia humana. Es lo que yo les venía comentando, que básicamente el derecho penal tiene como objetivo eso, el que una sociedad viva libre de violencia, en este caso, de cosas malas que pueda la sociedad sufrir algún menoscabo, llevar una vida tranquila y pues lógicamente en materia meramente personal, pues tutela o vigila lo que sería la vida como primer objetivo del mismo y objetivo tanto para el Estado como para nosotros mismos. En este caso, pues como les vuelvo a repetir, si nosotros no tuviéramos vida, o pues ahí ya no tendríamos absolutamente nada y pues no podría existir otro objetivo para poder proteger a un individuo. Bueno, para la siguiente clase pues vamos a seguir viendo lo que es el derecho penal, qué es un delito, cómo se clasifica, cuáles son sus elementos, positivos y negativos y demás. Y pues como tal, pues ya les había comentado que me van a tener que contestar el cuestionario de la página número 66 de este libro de apoyo y me lo van a tener que mandar hoy a las 4 de la tarde, aquí donde dice en la pregunta número 3, ¿qué tipo de delitos piensan que son los que tienen mayor incidencia en el Estado? Aquí, como ya les había comentado, pues me estoy apoyando con un libro del Bachilleres de Sonora, pero aquí en vez del estado de Sonora van a poner el estado de Michoacán. Aquí me le van a cambiar, donde dice estado de Sonora, me le van a poner estado de Michoacán. Por favor, no se vayan a ir a Sonora porque allá quién sabe cómo están las cosas, están más feas que acá, pero a nosotros nos importa Michoacán. A nosotros no nos importa Sonora. Ahí nada más me le cambian, muchachas, y ya me lo contestan así bien bonito, como me mandan sus apuntes. Y ya pues me lo mandan antes de las 4 de la tarde para para ir poniéndolo en sus evidencias. Pues muchachas, ya saben cuál es la dinámica de este video, de esta clasecita. Espero que lo hayan entendido. En dado caso de que haya alguna duda o aclaración, pues ya saben que estoy en el grupo de WhatsApp para cualquier duda y ya saben, espero que tengan muy bonito día y pues nos vemos para la siguiente clase, muchachas. Cuídense mucho y que tengan muy bonito día.